Mi nombre es Agustín Lavallo, soy estudiante de filosofía en Tucumán, en la UNSTA. Y bueno, el trabajo que vengo a presentar hoy se llama Filosofía Latinoamericana y Liberalismo Popular. Segundo que está cargando el documento. Bueno, bienvenidos. Este trabajo merece, obviamente, una documentación un poco más grande y desarrollada, cosa que está planteado para un futuro trabajo más grande, pero es una advertencia válida por si ustedes observan de que falla desarrollar en profundidad ciertos temas tratados en este trabajo. Pero dada la extensión máxima de palabras que me permitían y el tiempo que dispongo, voy a desarrollarlo de esta manera. El problema de la filosofía latinoamericana es distinguirse de la filosofía occidental. Hablar de qué caracteriza y unifica el pensamiento del viejo mundo es un tema complejo, ¿no? Se habla de una historia-filosofía europea que se ubica entre el debate entre racionalistas e empiristas, comenzando con Descartes y después hay una superación con Kant, que lo van a ver ahí, y luegamente aparece Hegel y su dialéctica de amo y esclavo, en donde realmente este tipo de pensamientos son los que inspiraron el comienzo de Marx y todo lo que realmente conocemos como el socialismo. Pero esta historia de la filosofía oficial que se estudia en los institutos, universidades y demás cosas, olvida el resto de pensadores de un tinte más liberal, como a veces pasa con Ortega y Gasset, o como también Adam Smith y la Ilustración escocesa. Sin embargo, pensadores como Marx, que se nutrió de este pensamiento, los tenía muy en cuenta al pensamiento liberal que se estaba creando. Tanto es así que tomó las ideas de Adam Smith para romper con la formulación del valor objetivo. Teoría que habla del valor de las cosas de acuerdo a su costo de producción. Como muchos sabrán de acá, una de las cosas más importantes del pensamiento austriaco, que refuta a todo este tipo de cosas. Pero este tipo de debates hoy en día no está muy en claro, ¿no? Entre el liberalismo europeo y socialismo europeo, desde la filosofía. Volviendo a nuestro tema central, que es lo que más nos interesa, y considerando cómo comenzó esta filosofía europea, ¿qué nos queda en Latinoamérica? ¿Es necesario distinguir América Latina de América del Norte? Este es un punto fundamental, axial de interminables debates. ¿Qué le cabe esperar a América Latina? Latinoamérica se encuentra en el problema en torno a su identidad. Esto es, a grandes rasgos, el gran desafío a resolver de la filosofía latinoamericana. Hay preguntas fundamentales que, como verán acá, como ¿qué somos? Individuos sin autonomías ligados al poder de Europa. La filosofía es la filosofía del Occidente, la filosofía que recién le estaba comentando. Griegos, escolásticos, pasando por los efectos de René Descartes ya mencionados. Pero, ¿qué hay de ser latinoamericano? ¿Qué nos cabe esperar a los latinoamericanos frente a todo esto? Mi tesis es, si bien la revolución industrial se da en Inglaterra, la revolución del libre mercado y el capitalismo tuvo su origen en Latinoamérica, pero el destino fue desviado. Como latinoamericanos tuvimos la oportunidad de oro de ser los paladines del libre mercado al librarnos de España, pero esto se frustró, lamentablemente. Comencemos por definir a la filosofía latinoamericana. ¿De qué manera lo podríamos realizar? Es difícil, dado que si su objeto de estudio es su propia identidad, una vez superado esta cuestión, ¿qué podría continuar? Abarcaré en esta oportunidad la situación de la construcción de la Argentina como país, con el fin de dejar clara esta tesis que se desarrollará. Esto nos introduce a la problemática planteada por Juan Bautista Verdi en su obra Curso de Filosofía Contemporánea.
Las colonias están extraviadas. Se precisa de una herramienta que permita la superación de la condición a través de la filosofía. Hay un pensamiento europeo marcado, pero no en las Américas. Karl Marx ya había postulado en su tesis 11 sobre Feuerbach lo siguiente: no se trata de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Hay, por lo tanto, un germen de este pensamiento de lo que se podría interpretar como filosofía latinoamericana o de las Américas. Esto es, atención, el fin a que se quiere llegar. Si la filosofía tiene una utilidad, tiene que servir para algo o quedarse solamente en teoría. Esto es algo, señores y señores, consiste en ser una herramienta para la liberación del oprimido. Esto es lo que es la filosofía latinoamericana. Una herramienta para la liberación del oprimido. Esta libertad del sujeto es la que fundamenta este nuevo mundo. Y que ya por ser el germen europeo de que no tiene que ser solo praxis, no tiene que ser solamente teoría, sino también praxis. Pues bien, si bien responde un poco a esta idea de que no tan solo es teoría sino praxis, si bien responde un poco más bien a esta escuela marxista, en Latinoamérica se vio algo totalmente diferente. ¿Qué pasó? Lo que tenemos de que la filosofía del nuevo continente sean las consignas del liberalismo, no cabe dudas. ¿Pero por qué? Basta con observar en las inmigraciones de América del Norte personas que escapan de la intolerancia, la persecución, la poca realización de negocios debido a una alta tasa de impuestos, entre múltiples factores. La intención de los derechos, la invención de estos derechos inalienables a la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, fueron los ideales fundadores de los Estados Unidos. Y todo este éxito de esta región son consecuencias de esta nueva filosofía de las Américas, que también fueron respaldados en 1776 en la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson. El caso de América Latina, por más que tuvo diferente organización y tipo de conquista, no es ajena a esta concepción de libertad, ya que los sueños de independencia fueron también conquistar la libertad para poder comercializar con todo el mundo, en especial con Inglaterra. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la historia, hubo varios problemas de interpretación sobre esta novedad que trae un nuevo mundo. Sobre todo en la manera que se aplicó en Latinoamérica. Volvamos un poco más de cerca a entender qué sucedió. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Bien. El siglo XVIII fue por excelencia el siglo del pensamiento liberal. Las ideas de Locke fueron continuadas por John Trunhat y Thomas Jefferson, quienes escribieron una serie de artículos periodísticos publicados. Estos artículos se entendieron con el seudónimo de Cato. Por otra parte, en Francia, los fisiócratas desarrollaron la moderna ciencia económica. El nombre de estos personajes tienen raíces griegas, como física, que significa naturaleza, y kratos, que significa regla. Así, estos defendían la ley de la naturaleza y lo que querían decir que era la sociedad y la creación de riqueza. Este tipo de pensamientos es el que, de alguna manera, formó parte de aquellos pensadores de la Revolución de Mayo, de aquellos pensadores como fue Mariano Moreno, como lo que fueron Juan Bautista Alberdi, entre otros pensadores. Lo importante es considerar que, como señalamos, existió ambas ilustraciones, la ilustración de Kant, pero también existió la ilustración escocesa con Adam Ferguson, por ejemplo, quien inspiraría el desarrollo del concepto del orden espontáneo de futuras generaciones. Ahora bien, pero sobre todo John Locke y Adam Smith, quienes podríamos colocar como los padres del liberalismo, que esto formularon el mundo moderno, y quien quiera conocer las razones profundas de la emancipación de las colonias de América Latina, debe leer tanto estos tipos de pensadores para pensar, bueno, cuáles eran los ideales realmente para independizarnos del poder de España. Realmente, ¿qué es lo que motivó a que realmente tengamos nuestra propia identidad? Nuestra propia identidad nació en este cúmulo de ideas. Ahora bien, el pensador Juan Bautista Alberdi sabe muy bien que necesita encontrar su identidad. Todos hablamos de cuál es la identidad que nos establece como argentinos, como lo que nos establece como latinoamericanos. ¿Por qué estamos en este mundo? Ahora bien, si la filosofía sirve como una herramienta de construcción para su prosperidad, todo esto se encuentra en su obra Ideas para prescindir la Confederación del curso de la filosofía argentina.
También habla en base y punto de partida para la Organización de la República Argentina, donde se analiza las distintas constituciones que rigen los distintos países latinoamericanos para lanzar una mirada crítica a aquellos países que están alejados de esta filosofía de la libertad y realmente cómo lograr países con verdadera libertad, porque esto es la idea del nuevo mundo, la libertad, no es aquello que traía el viejo mundo. Pues bien, Alberti tiene algo importante para nuestro camino de investigación sobre aquello que caracteriza la filosofía latinoamericana. Podemos encontrar 16 tomos póstumos, donde el libro quinto, denominado Belgrano y su historiador, encontramos una interesante interpretación sobre los procesos que llevaron a cabo la Revolución de Mayo en Argentina. Si hablamos de filosofía liberal, no solamente estamos hablando de derechos individuales y libre comercio, también estamos hablando de federalismo, como herramienta necesaria para descentralizar el poder y combatir todo tipo de autoritarismo. Norteamérica fue donde mejor se aplicó esta nueva corriente de pensamiento. Tiene en Estados Unidos un conglomerado de distintos países denominados estados en un solo país. Esto fue llevado con gran éxito. Sin embargo, Alberti lanza su mirada crítica a la Argentina por haberse desviado de ese camino federal. Por eso, en este libro citado, Alberti y su historiador formula lo siguiente. La Revolución de Mayo no fue más que una revolución a beneficio de Buenos Aires. Es complicadísimo esta tesis, porque va a decir que aquella filosofía de la libertad que nació bien en Estados Unidos y se quería aplicar en el resto de Latinoamérica, falló. ¿Por qué? Porque San Solo fue en beneficio de una ciudad en contra de otra. ¿Por qué? Y esto es lo que realmente falló en el liberalismo de aquella época, que se intentó lanzarlo. ¿Por qué? Porque si la filosofía de libertad que estaba en auge demandaba descentralización del poder, en Argentina fue todo lo contrario, ya que lo que sucedió fue reemplazar el poder de España por el poder estatal, por el poder de Buenos Aires sobre las provincias. Entonces, la revolución, te pones a pensar si no fue tal. ¿De qué sirvió famosas libertad, gritando se habla en el himno nacional y tantas cosas? Este fue el desarrollo central de la tesis que se formuló más arriba, que es la tesis que se postuló exactamente acá. ¿Por qué pasamos de una cosa a la otra? Uno diría, bueno, acá se nota demasiado Estado, demasiado lo que uno dice, las consecuencias del populismo, las consecuencias de lo que podíamos haber sido, y no fuimos por este intercambio del poder de España por el poder estatal, por el poder de Buenos Aires, por el poder de diversas cosas. No es de sumo interés en este momento caer en conjeturas sobre el pensamiento íntegro de Mariano Moreno, si escribió o no el plan de operaciones, pero una cosa es cierta. Moreno pertenecía a la élite ilustrada de Buenos Aires y gracias a él y junto a la globalización, gracias a él se entró a la globalización. Mariano Moreno, todas aquellas personas que festejan el 25 de mayo, festejamos la entrada a la globalización, festejamos la entrada al capitalismo, la aplicación de estas ideas de la libertad. Pero, ¿qué quedó de todas esas ideales de libertad? Muy poco por lo que se ve, ¿no? Entonces, en el fondo, si la filosofía tiene que servir para algo, tiene que servir como herramienta de emancipación del individuo. Esto es lo que realmente se quería lograr con las revoluciones de independencia, una verdadera emancipación del individuo. Poco se logró, pero esta fue la consigna de todas las revoluciones de independencia. La esencia misma de la filosofía latinoamericana es esa. Ya no es el rey quien gobierna, planificando nuestra vida y comercio. A partir de ese momento de la Revolución de Mayo, se lucha por nuestra propia autonomía, y eso es lo que realmente los conquistadores libertadores querían. Pero bien, para ir cerrando, tenemos esta certeza, pero también tenemos otra certeza, una falla en la aplicación de las ideas de la libertad, que se ve ahí. Y se ven con hechos históricos, cuestión que costó mucha sangre, sumado a décadas perdidas de progreso, desde los comienzos de 1810 hasta 1853, donde se logró adaptar un poco las ideas de la libertad en forma de constitución. Aunque esta relación entre la teoría y la práctica, entre lo que fue realmente las ideas de la libertad y la práctica de las ideas de la libertad, cómo realmente fueron los gobiernos de Roca, cómo realmente los gobiernos de Sarmiento, etcétera, etcétera,
dejan mucho que decir a veces lo que realmente fue el ideario de la libertad. Y voy a tirar algo bastante interesante y polémico, de que Alberti lanza, yo lo veo así, Alberti lanza una crítica a estas décadas perdidas y lo hace de su concepción del liberalismo de integración. ¿Qué es esto? En Belgrano y su historiador, que ya lo hablamos, intenta estudiar lo que hay en el interior del país. Es eso que el liberalismo ilustrado de Moreno, que era de la élite ilustrada, de Sarmiento, de Sarmiento, de Mitre, que no le importaba. Y esto es más, y es más, rechazaban. ¿Qué es esto que había en el interior del país? Que rechazaba el liberalismo de la élite. Aquellas provincias, en realidad todo el país en su conjunto. Recordemos el Facundo de Sarmiento, entre civilización y barbarie. Recordemos toda esta grandes puja entre qué hacemos con todos estos los bárbaros, cómo queda la élite ilustrada, civilizada de Buenos Aires frente a todo el resto del país. Por eso el título de la charla es Liberalismo Popular. Bueno, ¿qué queda con todo esto? Alberti va a dar una dimensión filosófica a la provincia del interior de democracia bárbara. Y va a concluir afirmando que estas son las bases reales del país, la democracia bárbara, el resto del país. No lo está en Buenos Aires con la élite ilustrada de Buenos Aires que lo sostenía Sarmiento, lo sostenía Moreno. Estaba en el interior del país. Aquella democracia inculta estaba las bases fundamentales del país. Y eso es lo que falló en aquella Argentina que se intentó poner las ideas de la libertad. Bien. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿la Revolución de Mayo que proponía el libre mercado fue algo solo local, solamente para Buenos Aires? ¿Por qué no logramos un país integrado? La tesis que sostengo es que ese sueño de que Argentina sea lo que fue como Estados Unidos, como los paladines del libre mercado, se vio frustrado, pero por no poder limitar jurídicamente el poder político, el poder que realmente se ejercía, el poder tirano que se ejercía de la capital frente a las provincias. ¿Por qué no se logró un país integrado, desarrollado, conectado con el mundo? Es porque se excluía a la democracia bárbara, a la democracia realmente que eran las bases fundamentales del país. Al excluir a la democracia bárbara, terminamos con esto. Terminamos con populismo y esto sirve para que aparezca el peronismo, para que aparezca el irigoyenismo, para que todas aquellas tendencias socialistas se agarren diciendo, bueno, el liberalismo no se ocupa de esto, entonces, bueno, lancemos el socialismo porque la élite ilustrada de Buenos Aires no se hace cargo. El liberalismo falla porque terminamos en esto. Y no, muchachos, acá es el gran drama del liberalismo, de la generación del 80, es no haber creado un país integrado como Sarmiento, como Alberti lo pensó. Entonces, para ir cerrando, el siglo XX es una constante lucha para resolver, en resolver de alguna manera este problema. ¿Cómo integramos civilización y barbarie a su vez? Para que esa bandera no la cope, no la agarre el socialismo. Es aquí, según mi interpretación, donde se deja de lado las ideas de la libertad como lo propio de la filosofía latinoamericana para buscar algo que sí funcione. Si la filosofía latinoamericana del liberalismo excluye realmente la democracia bárbara, ¿qué hacemos con todas estas personas? Entonces, las personas, los argentinos, van a tomar venas abiertas de Latinoamérica, van a tomar cualquier otro camino que dé respuesta a esto. Entonces, lo que se busca es buscar lo que la filosofía latinoamericana lo que realmente busca es algo que realmente acompañe a la teoría con la praxis, ¿no? Recordando lo que... Entonces, para ir cerrando, el gran crimen cometido fue que la filosofía latinoamericana se quedó estancada en el socialismo, lamentablemente. Y tan solo hoy, cuando se habla de filosofía latinoamericana, es solamente socialismo, porque intenta dar una respuesta a todo esto. Abandonado por completo
por completo su raíz propiamente liberal. Al comienzo hablé de por qué la filosofía liberal la filosofía latinoamericana es liberal y por qué los padres fundadores de Argentina realmente eran liberales y querían poner un sistema liberal como lo fue en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Pero la verdad no fue así. Hoy en día esta filosofía liberal latinoamericana es ajena a las academias, a las personas, a la cultura en sí. Entonces, bien. Uy, faltaba un montón de... Mira. Así que a todo esto hace falta un poco de esperanza basada en nuevas formulaciones liberales que den respuestas a nuevos escenarios para Latinoamérica. Muchas gracias. Una o dos preguntas rápidas. Bien. Vamos allá y después. Muchas gracias, Ricardo Basurto. Retomando precisamente a Alberdi, cuando en el sistema económico y rentista, cuando habla de las disposiciones de la Constitución para proteger los beneficios y el poder, retomando ese planteamiento que él hace ahí, tú planteas que el problema para el crecimiento y el desarrollo del liberalismo aquí en Argentina fue que, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, es que el centralismo se imponía por encima de la federación. Pudiera ser, no objeto. Sin embargo, creo que una tesis no excluyente, me gustaría conocer tu opinión al respecto, es porque a partir de Alberdi, él en esa disposición que señalo, establecía que se había que dar prioridad al desarrollo de los colonos y en el uso de tierras productivas que estaban en propiedad de los indígenas. Él decía que tenía que darse prioridad a lo primero, desplazando a los segundos que eran los propietarios originarios. Sí. Considero más bien que entonces ese es quizá parte del problema que se apreciaba aquí en la Argentina y en la idea del liberalismo, que no era un liberalismo tal cual porque no reconocía igualdad entre los nativos y los colonos que venían a desarrollar aquí a Argentina. Quizá esa pudiera ser más bien una base. Tú no puedes establecer un liberalismo si no reconoces como iguales a tu población, Totalmente. que fue lo que se hicieron en Estados Unidos. Desplazaron a los indígenas, claro. Totalmente. Y aquí entonces... Sí. Frente a eso, bueno, por ejemplo, uno siempre dice de que, bueno, es necesario una aduana para comerciar libremente y que eso molestó al desarrollo, por ejemplo, del norte argentino. Pero hay un gran drama ahí que, por ejemplo, a Tucumán no le importaba tanto Buenos Aires, porque no comerciaba con el puerto de Buenos Aires, comerciaba con el Alto Perú. Pero ¿cuál es el gran drama? Al establecerse las líneas donde comenzaba y terminaban los territorios, empezaban las aduanas. Y ahí empezaba el problema del control aduanero, los problemas al llegar a la mercadería. Entonces ya no era un mercado libre. Se cortó el mercado libre que había entre Tucumán y el Alto Perú, por ejemplo, al establecerse Argentina. Entonces se suponía que iba a venir el libre mercado, íbamos a blanquear la situación del libre mercado, pero no pasó eso. Entonces, ¿qué pasó acá? Y ese es el gran dilema que lleva Argentina, ¿no? Y que llevó muchos tiempos. Y que muchos políticos populistas dicen, bueno, vamos a acordar ahora de toda la Argentina olvidada, de aquella democracia bárbara, inculta, y ellos lo sostiene el peronismo, o sea, el socialismo. Entonces, eso es lo que más vende. Y por eso hoy en día no se lo puede sacar a los políticos de ahí porque les conviene. Tanto a los empresarios de ahí, tanto a la sociedad de ahí, porque no se vio otra cosa. ¿Quién está por acá? ¿Vos, Pinch? Bueno, acá también Padros tenía otra. Bien. Bueno, hola. Yo quería preguntar concretamente, vos hablás, por ejemplo, de una democracia bárbara o una democracia inculta. Por ahí mi pregunta va, ¿cómo se compagina esto con el tema del racismo, por ejemplo? Ujú. ¿O está directamente vinculado, no es estrictamente lo mismo? Y sobre todo también relacionándolo con el tema que se mencionó de la cuestión indígena. ¿Cómo se emparenta? Bien. Esto es un tema bastante interesante. No hay que tomar tampoco como racismo, más bien desde lo que se podría llamar la democracia de la élite. Hay una democracia culta que realmente lee libros de Francia, lee libros de toda Europa, que sabe de las ideas de Rousseau, de Montesquieu, del liberalismo, pero a un gaucho de interior no sabe de este tipo de cosas. Tiene una vida más tranquila.
Entonces, no tiene la mentalidad empresarial que realmente podría tener una ciudad como Buenos Aires desarrollada, culta. Entonces, ¿qué es lo que el gran dilema es? Bueno, nosotros nos dediquemos a hacer negocios, que ellos se dediquen a seguir haciendo lo que hacían. Punto. El gran desafío, y Roca, me quedó corta de la presentación, pero por ejemplo Roca, un tucumano también, decía, bueno, tratemos de unir esto de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a darle educación, voy a lanzar el plan de educación para educar a esa democracia inculta que no sabe trabajar. Voy a desarrollar ahí el ferrocarril, voy a tirar y voy a unir el país. Voy a hacer la famosa campaña del desierto. Voy a pensar una Argentina más bien integrada, no pensada en Buenos Aires, sino más bien trabajada con estas personas que no sé ni qué formación tienen, no sé si me van a acompañar, pero voy a tratar de hacer un país unido. Y los resultados son bastante interesantes, bastante interesantes. El libro de Domingo Cavallo, el último, te sirve muy bien para ejemplificar el crecimiento exponencial que tuvo Argentina al querer unir esas dos Argentinas que había, la Argentina inculta con la Argentina culta. No sé si se entiende más o menos la relación, realmente no era tanto de racismo, sino viene nivelar un poco las cuestiones. Exactamente. Bueno, seguimos. Ah, Tenemos que ir avanzando porque estamos muy avanzados. cualquier cosa me pueden encontrar en el stand de Students y podemos hablarla tranquilamente. Muchas gracias.